Los mecanismos de integración. A diferencia de su antecesor, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio no se tiene como meta en un plazo determinado crear una zona de libre comercio, sino un sistema de preferencias económicas o mecanismos similares. El objetivo es crear un mercado común por medio de una serie de iniciativas multilaterales, flexibles y diferenciadas de acuerdo al nivel de desarrollo de cada país. Los mecanismos de integración son, según el capítulo 2 del tratado, la preferencia arancelaria regional. Es decir, los países miembros se otorgan recíprocamente una preferencia arancelaria regional que se aplicará como referencia al nivel que rija para terceros países y se sujetará a la reglamentación correspondiente. También están los acuerdos de alcance regional, que son aquellos donde participan todos los países miembros. Además, por último, están los acuerdos de alcance parcial, aquellos con la participación de 2 o más países del área. Normativa institucional. La normativa institucional fue creada por el Tratado de Montevideo de 1980, las resoluciones del Consejo de Ministros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el protocolo interpretativo del artículo 44 del Tratado de Montevideo, el Consejo de Ministros, la Conferencia de Evaluación y Convergencia y el Comité de Representantes. Bien, el Tratado de Montevideo fue creado por los gobiernos de la República de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y animados por el propósito de fortalecer los lazos de amistad y solidaridad entre sus pueblos y conscientes de que es necesario asegurar un tratamiento especial para los países de menor desarrollo económico relativo, conviene suscribir el presente tratado, el cual se instituirá conforme a las disposiciones en el mismo contenidas al tratado que instituye la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Las resoluciones del Consejo de Ministros. En oportunidad de la suscripción del Tratado de Montevideo de 1980, que creó la Asociación Latinoamericana de Integración, el 12 de agosto de 1980, el Consejo de Ministros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio aprobó 9 resoluciones, las cuales fueron incorporadas al ordenamiento jurídico del Tratado de Montevideo una vez que éste entró en vigor según el artículo 69 del Tratado de Montevideo. Las 9 resoluciones son: primero, revisión de los compromisos derivados del Programa de Liberación del Tratado de Montevideo. Segundo, acuerdos de alcance parcial. Tercero, apertura de mercados en favor de los países de menor desarrollo económico relativo. Cuarto, programas especiales de cooperación en favor de los países de menor desarrollo económico relativo y unidad de promoción económica. 5. Normas básicas sobre la preferencia arancelaria regional. 6. Categorías de países. 7. Situación jurídico-institucional derivado de la entrada de vigencia del nuevo tratado. 8. Pautas para los programas de tratados de 1980 y 1981, estructura orgánica de la Secretaría y presupuesto de gastos de la Asociación para 1981. 9. Designación del secretario ejecutivo del Comité Permanente de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Protocolo interpretativo. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros y el plenipotenciario de la República Federativa de Brasil convienen 4 artículos. Artículo primero. De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Tratado de Montevideo de 1980, los países miembros que otorguen ventajas, favores, franquicias, inmunidades o privilegios a productos originarios o destinados a cualquier otro país miembro o no miembro, por decisiones o acuerdos que no estén previstos en el propio tratado o en el Acuerdo de Cartagena, deberán extender dichos tratamientos en forma inmediata e incondicional a los restantes países miembros de la asociación. Artículo segundo. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los países miembros que sean parte de los acuerdos a que se refiere dicho artículo podrán solicitar al Comité de Representantes la suspensión temporal de las obligaciones establecidas en el artículo 44 del Tratado de Montevideo, aportando los fundamentos que apoyan su solicitud. Artículo tercero. Al solicitar la suspensión a que se refiere el artículo segundo y a los efectos de mantener el equilibrio de los derechos y obligaciones
emanados en los acuerdos previamente concertados en el marco del Tratado de Montevideo de 1980, el peticionante asumirá el compromiso de desarrollar negociaciones bilaterales con los restantes países miembros y negociar la aplicación de los demás países que hayan cumplido la obligación de eliminar restricciones no arancelarias. Artículo 4. El Comité de Representantes hará el seguimiento de la ejecución de cada suspensión concedida en los términos de este protocolo y presentará un informe anual al Consejo de Ministros de la Asociación, en fe de lo cual firma el presente protocolo en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el 13 de junio de 1994, y por el gobierno de la República de Perú firmó el señor Efraín Golderman Scheib. Consejo de Ministros. Entre las últimas resoluciones tenemos resolución número 74, designación del secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, que se llevó a cabo el 19 de agosto del 2009. Resolución 73, directrices para el fortalecimiento de la integración productiva regional, la promoción del comercio y una mayor participación de la sociedad civil, firmado el 29 de abril del 2009. Y resolución 72, que es el espacio de libre comercio de servicios, firmado el 29 de abril del 2009. La resolución 71, insumos para la Conferencia de Evaluación y Convergencia, firmado el 29 de abril del 2009. Y la resolución 70 son las directrices para la Conferencia de Evaluación y Convergencia, firmado el 29 de abril del 2009. Y entre las últimas declaraciones tenemos de la 15ª Conferencia del Consejo de Ministros del 29 de abril del 2009, sobre el ingreso de la República de Panamá a la Asociación Latinoamericana de Integración y sobre la crisis económica internacional y las acciones a desarrollar en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración para hacerle frente. Conferencia de Evaluación y Convergencia. Entre las últimas resoluciones tenemos resolución número 19, continuación de los trabajos del primer periodo de sesiones ordinarias de la Conferencia de Evaluación y Convergencia, firmado el 2 de octubre del 2009, y la resolución número 18, que es el reglamento de la Conferencia de Evaluación y Convergencia, firmado el 1 de octubre del 2009. Comité de Representantes. Entre las últimas resoluciones tenemos la resolución número 377, modificación del plazo del contenido en la resolución 374 del Comité de Representantes, firmado el 4 de mayo del 2011. Resolución 376, solidaridad con el Japón, firmado el 16 de marzo del 2011. Y la resolución 375, que es la designación del secretario general interino el 9 de marzo del 2011. Y entre los últimos acuerdos tenemos acuerdo número 331, convocatoria de 14ª reunión técnica de oficinas gubernamentales responsables de suministro de la información estadística de comercio exterior, firmado el 19 de mayo del 2011. El acuerdo número 330, transferencia de créditos del Fondo de Capital de Trabajo, programa de pasantías, firmado el 19 de mayo del 2011. Y el acuerdo 329, transferencia de crédito del Fondo de Capital de Trabajo, gastos de posesión y separación de cargos, firmado el 19 de mayo del 2011. De pagos y créditos recíprocos es un convenio suscrito por 12 bancos centrales a través del cual se cursan y compensan entre ellos durante periodos de 4 meses pagos derivados del comercio de los países miembros de bienes originarios y de servicios efectuados por personas residentes comprendidos en acuerdos que celebren pares o grupos de bancos centrales, de modo que al final de cada cuatrimestre, periodo de compensación, solo se transfiere o recibe, según resulte deficitario o superavitario, el saldo global del Banco Central de cada país. El convenio fue suscrito el 25 de agosto de 1982 en el marco del Consejo para Asuntos Financieros Monetarios, creado por resolución 6 del Comité de Representantes de la LADI del 17 de septiembre de 1981, integrado por las máximas autoridades de los bancos centrales,
al que cabe, entre otras funciones, el gobierno del convenio de pagos y créditos recíprocos por los bancos centrales de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y de la República Dominicana. Este convenio sustituyó sin solución de continuidad al Acuerdo de México de 1965, a partir del cual se creó e inició entre los bancos centrales la operación del mecanismo multilateral de compensación de pagos en monedas convertibles y libremente transferibles. El uso del mecanismo está regido por las normas generales del convenio y su reglamento, así como por los dispuestos en las resoluciones del Consejo. Además, contempla la posibilidad de que los bancos centrales reglamenten en sus países la operativa interna de los bancos cursables. Eso significa que los bancos en uso de esta facultad, ajustándose a las normas básicas de aquel, como ser las relativas a la garantía del reembolso, pueden restringir, de acuerdo a sus necesidades internas, tanto la operación canalizable como los instrumentos utilizables. El convenio establece un sistema integrado por dos componentes fundamentales: un mecanismo de compensación multilateral cuatrimestral de pagos y un sistema de garantías. Los objetivos básicos del convenio son estimular las relaciones financieras entre los países de la región, facilitar la expansión de su comercio recíproco y sistematizar las consultas mutuas en materias monetarias, cambiarias y de pagos. Adicionalmente, el mecanismo multilateral de compensación de pagos persigue, entre los otros siguientes propósitos: facilitar la canalización de los pagos e intensificar la relación económica entre sus respectivos países, reducir los flujos internacionales de divisas entre los participantes y estimular las relaciones entre las instituciones financieras de la región. Se puede cursar por el convenio operaciones de comercio de bienes originarios y de mediar y acuerdos bilaterales entre los bancos centrales, servicios efectuados por personas residentes. También, previo acuerdo entre los bancos centrales, está previsto la canalización de operaciones comerciales mediante el descuento de documentos en un tercer país. Entre los acuerdos regionales se encuentran la apertura de mercados, la preferencia arancelaria regional, la cooperación científica y tecnológica, la cooperación e intercambio de bienes, los acuerdos marco para la producción. Se puede cursar por el convenio operaciones de comercio, de bienes originarios y de mediar acuerdos bilaterales entre los bancos centrales, servicios efectuados por personas residentes. También, previo acuerdo entre los bancos, está previsto la canalización de operaciones de financiamiento de transacciones comerciales mediante descuento de documentos en un tercer país miembro, mecanismos de descuentos de instrumentos, o en un tercer país no integrante, y la canalización de pagos de triangulación comercial entre países miembros. Por último, está prohibido cursar operaciones financieras puras, entendiéndose por estas aquellas que implican una transferencia de fondos no relacionada con la operación de comercio.